¿Por qué siempre nos preocupa la desinfección de las superficies? Porque claro, tenemos un paradigma y un mito que habla mucho de que el ambiente tiene que ver en la aparición de infecciones. Y la verdad que esto a lo largo de los últimos años se ha consolidado que esto no tiene importancia. El ambiente es importante, pero no es tan importante como creemos. Por ejemplo, en el ambiente nosotros cuando estamos en el quirófano nos ponemos botas y decimos, no, las botas para que no se contamine. Pero la verdad es que las botas no tienen nada que ver para la contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cadena de transmisión de las infecciones o de la contaminación se produce por un mecanismo, ¿no?, de una cadena, donde hay un huésped, donde hay un reservorio, animado o inanimado, y donde hay una forma, un mecanismo de transmisión. Como por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, tú tienes que tener un enfermo con tuberculosis para que tú, si no tienes barreras, y este enfermo con tuberculosis, al toser, al estornudar, y si yo estoy ahí y no estoy protegida con mi mascarilla, yo puedo tener tuberculosis. ¿Se dan cuenta? El mecanismo de transmisión ahí es aéreo. Y entonces, y nosotros tenemos barreras físicas y químicas. Y dentro de las físicas tenemos, por ejemplo, el N95, la mascarilla. También tenemos los guantes, cuando tenemos que tocar a un paciente que su piel no está sana. O tenemos que tocar al paciente algo que es húmedo y no es mío. Estamos hablando de áreas húmedas. Entonces, fíjense ustedes qué importante. Pero ahí el ambiente, ¿qué tiene que ver? Nada. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver. Pero es importante que en un hospital, en una institución, en un establecimiento de salud, todo el ámbito debe estar limpio. ¿Por qué? Porque imagínate tú que te vayas a un centro de salud, a un hospital 1, y te encuentras que desde que entras todo está asqueroso, cochino, lleno de tierra. Qué miedo, ¿no? Porque imagínate cómo está. Pero les cuento que hace 20 años que yo fui a Pucallpa y yo casi me muero porque entramos al quirófano y allá operan con las ventanas abiertas por el calor que hace, terrible. Entonces yo asustada porque decía, Dios, y ustedes saben que en la tarde los zancudos y todo lo demás, ya la gente está tan preparada. Entonces yo ahí lo primero que le pregunté, ¿y tienen infecciones de herida operatoria? Y ahí me dijeron, bueno, a veces, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero cómo era? Claro que también los tipos de cirugía y todos los traumatismos que venían al hospital son terribles, ¿no? O sea, vienen cortopunzantes, vienen acribillados, o sea, es un tema que ya viene con una lesión preconcebida y que esa lesión ha sido con un objeto que no estaba estéril. O sea, ese paciente se va a contaminar, obviamente, por el tema de cómo viene, ¿no? Pero fíjense, entonces, el tema es que nosotros tenemos que tener y cambiar un poco el chip de cuál es que si el ambiente y la transmisión de infecciones están relacionados. Están relacionados siempre y cuando, por ejemplo, las botas, como yo les decía, no sirve. Para prevenir infecciones no sirve. Sirve para que tú diga alto el tránsito. Si tú no tienes botas, no entras acá. ¿Te das cuenta? Hace un alto al tránsito. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Pero ahí hay que ver, porque hay que pensar siempre qué es lo eficaz. Entonces, ¿por dónde partimos? Porque las superficies tienen un riesgo mínimo de transmisión directa de infección, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada. Claro, pero esto estamos hablando de superficies altas, porque nunca tocamos el piso. Hay una persona que limpia, ¿no es cierto? Pero esta persona que limpia, si no hace la limpieza de una forma adecuada y va de pronto con los guantes que ha tocado una materia orgánica, puede tocar la perilla de la puerta y yo voy y abro la puerta y esa es la contaminación cruzada. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que estar atentos también cómo limpia la persona que viene a limpiar. Lamentablemente esto tenemos que siempre estar educando, porque el tema es esto de la contaminación cruzada sí se da en nuestro ámbito. Se da con nosotros mismos. Por ejemplo, de pronto yo estoy trabajando en una emergencia o estoy trabajando en neonatología, pero estoy con el celular. Y el celular es lo más cochino que tenemos en las manos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy atendiendo a mis pacientes inmunocomprometidos como los neonatitos, los recién nacidos, y de pronto yo agarro mi celular porque sonó. Y no me lavo las manos, produzco contaminación cruzada. Ahí en mi celular puede haber lo que sea, porque nunca lo pongo debajo del agua.
¿Se dan cuenta? ¿No? Y por medio de las manos de los profesionales en general, del equipo de salud, de los instrumentos, de los productos que podrían ser contaminados. Entonces siempre cuando hablamos del ambiente, ¡pum!, nuestro chip debe decir, todo lo que tocamos, todo lo que el paciente toca, la cama, la baranda, el velador, la mesa de comida, todo lo que tocamos, superficies altas, el equipo de la bomba de infusión, en la sala de operaciones los monitores de anestesia, porque todo el mundo los toca a todos, ¿se dan cuenta? Contaminación cruzada, acuérdense de eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Un poquito vamos a definir la limpieza, y este es un proceso mecánico, ¿no? Mediante el cual nosotros usamos agua y jabón, agua y detergente, agua y desinfectante, y nosotros removemos y limpiamos una superficie. Puede ser el piso, puede ser la mesa de operaciones, puede ser la mesa de comida, puede ser, claro, hay un momento en el cual siempre uno está limpiando todo lo que está alrededor del paciente, al entorno, lo que le llaman. Estamos limpiando la mesa de comida, el velador, las barandas de la cama. Entonces, eso es lo que hay que ponerle más énfasis, porque claro, a veces un paciente está con sus barandas y tú te acercas a la cama y coges la baranda. ¿Te das cuenta? Y tú no te das cuenta porque, y si no te lavas las manos después por eso los 5 momentos de la higiene de manos son imprescindibles. Y el tema es que lamentablemente en el mundo no se cumple. No se cumple. Y por eso se da. Ahora, podemos usar detergentes, podemos usar desinfectantes como, por ejemplo, Pinesol, lo que tengamos, ¿no?, para limpiar. Hoy día, para todo lo que es equipos biomédicos, hay detergentes o hay desinfectantes específicos para este tipo de... Entonces, tú le pides desinfectante de superficies altas y viene un material, una solución que posiblemente sea un amonio cuaternario de la 6ª generación, de alta eficiencia, de tal forma que yo la bomba de infusión, el equipo, el monitor, todo lo que, por ejemplo, si trabajo en UCI, yo puedo limpiar y no se va a malograr, porque hay materiales que son diseñados para eso. Ni se les ocurra limpiar con el desinfectante del piso estos monitores, esto porque se malogran. Es lo mismo, como cuidamos el teléfono, tenemos que cuidar los equipos del hospital. La descontaminación, esta es una palabra que se usó muchísimo. Y era descontaminar, por ejemplo, cuando tú usabas un material sucio en la época que se descubrió el famoso VIH, tú agarrabas y decías, voy a descontaminar, y tú sucio lo ponías en el cloro, en el hipoclorito de sodio, sucio. Pero después de casi 5 años se dieron cuenta que el cloro se inactivaba ante presencia de materia orgánica. Y empezaron a estudiar qué desinfectantes no se inactivan ante presencia de materia orgánica. Entonces, ahí, por eso la descontaminación es una palabra que ya prácticamente no debemos de usarla, sino debemos de hablar, yo tengo que limpiar algo antes de poder hacer desinfección. Tiene que estar limpio antes. Por ejemplo, si yo veo al chico que va a limpiar los pisos, las paredes, tú tienes que ver que primero quite el polvo. Y casi nunca es con barrido, sino un barrido húmedo. ¿Se dan cuenta? Primero tiene que sacar. Después de eso tiene que él venir con su mopa o su trapeador y echar desinfectante. ¿Se dan cuenta? Son 2 pasos. Y es lo mismo cuando tú haces una limpieza, por ejemplo, la mesa de operaciones terminó la cirugía, tú lo primero que haces es una mopa o un trapo, ¿no? O esto con detergente. Limpias primero con detergente, con una solución de detergente, después secas y después echas el desinfectante. Entonces, se dan cuenta, es la forma. Cualquier superficie, igual tú en la casa, ¿cómo limpiamos lo que más nos usamos en la cocina, ¿no? Los sitios cuando cocinamos, ¿no? Y tú estás limpiando. Y tú al final, después de haberle pasado el trapo, recién le pasas el desinfectante al final para que huela bien, porque pues no has limpiado, ¿no? ¿Se dan cuenta? La sanitización es otro término que se usa mucho. Y la sanitización se hace específicamente, por ejemplo, en el hospital tenemos muchos coches, ¿no? Coches, camas, materiales, ¿no? Que hay que lavarlos, hay que limpiarlos. Y si el hospital está equipado con un equipo de sanitización, que es como una pistola, que lo que sale de la pistola va a ser vapor caliente. Y con eso es como pistean, ¿no? Así de esa manera. Y limpian y desinfectan.
Entonces, esa es la forma, y es una forma, pero tiene que ser con una persona que sepa manejar ese aparato. Hay que llevarlo a un sitio, es imposible que todos los servicios tengan un sanitizante, ¿no? Es diferente. Pero eso, en lo posible, los hospitales deberían tener, porque cada semana, por ejemplo, que mi paciente sale de alta, todo, su cama, todo, si pueda posible, debe ir a sanitizarse. Así, de esa manera, el personal del piso no tiene que estar limpiando y haciendo todo lo... Claro que la limpieza que se hace terminal en el quirófano es diferente, porque en el quirófano sí tienes que sí o sí, por ejemplo, los camilleros tienen que limpiar las ruedas y todo lo demás, dejarlo para la siguiente semana, ¿no es cierto? Luego tenemos ya la palabra desinfección, ¿no? Y desinfección es utilizar un germicida, un agente germicida, para eliminar los microorganismos de esa superficie inerte. Siempre el término desinfección, o sea, y hay varios niveles, ¿no? El nivel de desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. El de alto nivel casi esteriliza, pero hace desinfección de alto nivel en el caso, por ejemplo, de endoscopios, broncoscopios, todos los materiales que no puedo meterlos al autoclave y que son termolábiles, yo debo de hacer desinfección de alto nivel. Nunca se hace desinfección de alto nivel a los ambientes. Antes, yo me acuerdo en mi época, yo soy muy vieja, nosotros cada sábado era terrible porque echábamos formol a las salas, así, formaldehído. ¡Ay! Y era una cosa, todo el mundo lloraba, y la verdad que después en el tiempo se dieron cuenta que eso era, ¿para qué haces eso? No tiene sentido, porque jamás vamos a esterilizar ambientes. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que no esté sucio, que todo esté limpio, que huela limpio. Y el otro problema es que no hay insectos, que no hay hormigas, cucarachas, ni moscas. Siempre estos tres vienen porque hay comida esparcida por ahí. Ellos huelen rápido. ¿No han visto ustedes en casa cuando hacemos pescado? Nunca hay moscas, y de pronto empiezan a aparecer las moscas y tú tienes que empezar a limpiar todo porque el olor como los trae. Entonces, cuando hay moscas es porque no están limpiando bien. Y uno tiene que estar atrás de ellos para que limpien y desinfecten. ¿Qué factores favorecen la contaminación? Y esto, miren, hablaron en 1996 y en el 2005. Lo primero, las manos de los profesionales en contacto con las superficies, es lo que hemos venido hablando. Lo otro es la ausencia de la utilización de técnicas básicas, como la higiene de manos es una técnica básica. Todo el mundo debe estar consciente que si yo me higienizo las manos, yo voy a prevenir el 40% de toda la contaminación cruzada que hay en un hospital. El mantenimiento de superficies húmedas o mojadas. Nunca algo que se moja se debe dejar. Siempre al toque. Miren, muchas veces, y ahí es un tema, ¿no? El chico de la limpieza de repente está ocupado y de repente se derramó algo. Estamos esperando que venga y puede tardarse 3 horas. No, tenemos que inmediatamente, por lo menos, o sea, nosotros no es mi labor hacer la limpieza, pero yo no puedo dejar eso que esté mojado. Entonces, lo primero es ayudar y pedir una mopa, ¿no? Un trapo, y traerlo y proteger. Si no tienes mopas, usar papel. Puedes poner papel encima, pero la cosa es que no quede mojado, porque pasa alguien, se resbala y se cae. O el paciente. Entonces, nosotros nunca piensen que, oye, ¿yo cómo voy a hacer eso? No me toca. No. Mira, tú estás en tu casa, tú lo haces. ¿Y por qué no lo haces en tu trabajo, que es tu ámbito, tu segundo hogar? Entonces, ahí tenemos que ser muy, muy, muy complejos y muy específicos, ¿no? Mantenimiento de las superficies polvorientas, especialmente cuando se ponen a renovar los hospitales, los establecimientos de salud, o se ponen a ampliar, y entonces se empieza todo, y eso tiene que estar bien protegido. Hoy día, cuando van a renovar una área, tienen que poner una pared, si fuera de ¿cómo se llama?, de madera, paredes, tiene que separar. No puede ser posible que yo esté trabajando y estén trabajando ahí y todo el polvo se venga, eso es imposible. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué pasa cuando yo estoy en mi pueblo, por ejemplo, no hay pistas? Entonces, la parte de la entrada de mi establecimiento de salud siempre está cochina por la tierra que se viene, porque llueve, porque vienen con los patos. Tenemos que buscar materiales en los cuales ayuden o sea, lo que le llaman los limpiapiés, ¿no? Que se ponen en la entrada. Hoy día hay unos que son bien gruesos, de un material así medio de plastiquito, claro, donde tú pasas y puedes tú y limpias tu zapato.
Eso es imprescindible ponerlo. Yo me quedo asombrada en otras partes del mundo cuando llueve y tú vas a entrar con los zapatos mojados, estos pisos ponen así como la mitad de la entrada está estos pisos cuando llueve, para que tú conforme vas caminando se va chorreando y no pases y todo es una desgracia, ¿no? En nuestros pueblos pues a veces eso, entonces hay que tratar en lo posible también de abrirnos un poco y de pedir, porque estos hay en Sodimac venden. Son estos de un material que es bien, y cuando los lavas son bien, yo los tengo en casa, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama el material, pero tú lo pones debajo del caño y cómo se lava solito, porque tiene celditas, es increíble. Condiciones precarias de revestimiento, claro, cuando algo, por ejemplo, se rompe. Algo se rompe y ya no puedo limpiarlo y como está roto se va aglomerando. No, cualquier superficie que se rompa o que se parta porque ya cumplió tenemos que llamar a mantenimiento. No debemos, porque ahí es donde puede ser un sitio donde se pueda ser el reservorio para cualquier cosa. Entonces, eso hay que... Y el mantenimiento de la materia orgánica. ¿Cómo manejo la orina del paciente? ¿Cómo manejo las heces? ¿Cómo manejo lo que escupió? ¿Cómo manejo? Tiene que haber todo, es increíble. Hoy día, por ejemplo, si el paciente va... Mira, nosotros estamos acostumbrados a tener riñoneras, a tener escupideras, ¿no? Estamos acostumbrados a eso y eso hay que lavarlo. Pero a ver, hoy día muchos hospitales no tienen sistema de sanitización, no tienen en el piso, no tienen donde, tienen que lavarlo en el caño. Y entonces hoy en día es mucho mejor, hay bolsitas, así como cuando en el avión o sí, te pones para que tú vomites, ¿no? Bolsitas. Entonces, utilizar eso, porque eso es más fácil de descartar y no. Fíjense ustedes, tenemos que ir cambiando la tecnología. Hay escupideras que son descartables, donde si el paciente está con náuseas, si te dice, le das, si el paciente está ahí, es una bolsita que así, que tiene una boca, y no debe costar mucho, pero hoy día tenemos que ir abriéndonos un poco también a la tecnología, porque de esa manera, y yo he visto que esa bolsita, en Brasil por ejemplo, ese tipo de bolsita que es como que agarra justo para tu boca, también eso, más o menos ese tipo, lo he visto que lo ponen cuando los pacientes son incontinentes fecales. Se lo colocan en la parte del recto, de tal forma que cuando el paciente hace su deposición se va a la bolsa y no se hace, claro, le ponen pañal siempre, pero tratan en lo posible de que cuando está con la bolsa esté de costado, lo educan al paciente, mira. Entonces es una forma también de ayudarnos, porque imagínate cuando un paciente adulto hace deposición y tienes que limpiarlo, ¿no? Él mismo se sentirá mal. Entonces, sí, en este sentido hay que pensar la materia orgánica, cómo la estamos manejando y qué deberíamos de hacer, ¿ok? Respecto a la prevención de infecciones y el ambiente hospitalario, está demostrado que el ambiente tiene importancia siempre y cuando el equipo de salud toque la superficie y no se lave las manos. Pero después con que yo le pongo, es más, los rayos UV en tuberculosis, también, eso sirve para los tuberculosis nada más, pero ponerlo en el quirófano no tiene sentido. En el quirófano es importante la inyección de aire por arriba y la extracción de aire. Y estos recambios tienen que ser 15 más o menos, de 15 a 17 por hora. Pero casi la mayoría de nuestros hospitales no lo tienen. Ay, voy a apagar esto. Entonces, el tema es que uno tiene que ir forjándose y tiene que ir viendo cómo se maneja. Entonces tiene que ir forjando, ¿no? Y aquí, como dice, miren, hay que evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas, claro, el barrer, el uso de aspiradoras de polvo, no realizar barrido en seco, las superficies mobiliario deben estar siempre limpias y secas, miren, remover rápidamente la materia orgánica de las superficies, aislar áreas en reformas de construcción, es lo que yo les he estado diciendo. Porque hoy día pues todo el mundo quiere, ay, este ambiente es muy chiquito, debemos agrandarlo. Ay, ¿no? Siempre los hospitales quieren agrandarlos, quieren hacerlo, y todo lo hacen ahí con la gente trabajando, y eso no está bien. ¿Ya? La clasificación de las áreas. Y esto es, miren, porque las áreas de salud, en un ambiente de salud,
todo tiene que ser las áreas. ¿Cuál es la área limpia? ¿Cuál es la área crítica? ¿Cuál es la área semicrítica? ¿Cuál es la no crítica? ¿Cuál es la área limpia? ¿Cuál es la área roja? ¿No? Siempre tenemos que tener. Entonces, en ese contexto, nosotros, miren, la definición de las áreas se realizó considerando el riesgo potencial en la transmisión de infecciones, siendo clasificadas en áreas críticas, semicríticas y no críticas, por el riesgo de contaminación. Las áreas críticas, por ejemplo, son ambientes donde existe riesgo. ¿Y por qué? Porque se maneja constantemente materia orgánica, secreciones, excreciones, se hacen procedimientos invasivos, y aquí lo primero es el centro quirúrgico, sala de operaciones. Luego el centro obstétrico, la unidad de terapia intensiva, la unidad de diálisis, laboratorio de análisis clínicos, el banco de sangre, el sector de hemodinamia, la unidad de trasplante, unidad de quemados, unidades de aislamiento, los nurseries de alto riesgo, estamos hablando de neonatología, la central de materiales de esterilización, lactario, nutrición y dietética y farmacia. Miren, en ese contexto son áreas críticas, son áreas donde hay potencial riesgo de contaminación. Eso nos debe quedar súper claro. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y saber que estas áreas se realizan procedimientos de riesgo. Las semicríticas son todas las salas ocupadas con los pacientes por enfermedades infecciosas, de baja transmisibilidad, enfermedades no infecciosas, ¿no? Y son ejemplos de este tipo el área de enfermería, los consultorios ambulatorios, los baños, el elevador y los corredores. Y las no críticas son todas las demás compartimentos, especialmente de la área administrativa, ¿ya?, donde no están ocupados por paciente y no se realizan procedimientos de riesgo. Ahí los vestuarios, las oficinas, los almacenes, esos son no críticos. Entonces, para que ustedes más o menos tengan entendido que estas son las tres áreas que se clasifican. El servicio de limpieza y la desinfección de superficies. Ustedes saben que hoy día, por norma, debe haber un servicio de limpieza. Y este servicio de limpieza hoy día por los establecimientos de salud está siendo terciarizado. Entonces, algo que siempre se pide es que la gente venga y esté educada, entrenada. Porque imagínense, pues ellos, si viene gente que nunca ha visto un hospital, imagínense cómo podrían hacer. Van a creer que están limpiando una oficina. Y la idea no es eso. Entonces, es bien importante que nosotros garanticemos, y por ello es que es labor nuestra, si trabajamos en un servicio, estar mirando cómo está haciendo la limpieza la persona que limpia, y no decir, ay, ese no es mi tema. No, sí es tu tema. ¿Por qué? Porque si tú vas a interactuar con todo las superficies que él limpia, y tú tienes que tener la seguridad que lo hace bien. ¿Se dan cuenta? Porque si no, tenemos ahí muchos problemas. ¿Cómo está limpiando si viene con su material listo, no? Y esta persona, ¿por dónde empieza? Tiene que empezar de lo más limpio a lo más sucio. O sea, por ejemplo, el baño es lo último que debe limpiar. Pero lo primero que tienen que limpiar son las superficies altas. Luego recién las superficies bajas, el piso, lo demás. Pero ese es el paso que nosotros tenemos que verificar que lo haga. Tenemos que verificar que venga con sus mopas o sus trapeadores secos, no malolientes, que tenga sus 2 baldes, siempre 2 baldes. Un balde de agua limpia y el balde de detergente o de desinfectante. Y en este caso, su escoba o el porta trapeador, ¿no es cierto? Principios básicos para la limpieza de la superficie: realizar higiene de manos frecuente, no usar joyas, mantener los cabellos recogidos, las uñas limpias. Los profesionales de sexo masculino deben mantener los cabellos cortos y la barba afeitada. Miren cómo te piden que tenga todo correcto para que no. El uso del equipo de protección individual, obviamente, debe ser apropiado para la actividad ejecutada. No es posible que ellos estén limpiando con guantes de examen. Tienen que utilizar sus guantes de utensilio, el lema, ¿no? Ajá, los gruesos, ajá. Y estar siempre atento a qué hora coge la perilla, porque si lo hace con los guantes, no. Tiene que hacer sin guantes. Sí. En el caso del quirófano, casi siempre el personal técnico es el que hace la limpieza de las superficies altas.
y el chico que limpia o la persona que limpia hace las superficies bajas. Sí, eso hay que tenerlo súper claro, porque ellos no saben que este monitor se usa para la anestesia, el otro monitor, no, eso lo sabemos nosotros y hay que cuidar mucho eso, ¿no? Es diferente. Nunca barrer superficies en seco. Para la limpieza de los pisos deben seguirse las técnicas de barrido húmedo. Entonces, el uso de desinfectantes quedará reservado solo para superficies que contengan materia orgánica. En los hospitales casi siempre se está usando pues amonio cuaternario, tipo pinesol, por ejemplo, para todo lo que es los pisos. Hay hospitales donde yo he visto que usan harto cloro, hipoclorito, ¿no? Lejía. Y ahí hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa con el cloro? El cloro es bueno, pero siempre te va, cuando está su dilución no está la adecuada, te va a destruir las superficies. Te las va, o sea, por ejemplo, una losa, sí, las corroe. Y si tú lo usas para los equipos, los corroe más rápido. Entonces, lo ideal es el amonio cuaternario. Yo, la verdad, nunca les digo usen cloro, porque el cloro te malogra todo, te hace huecos todo, hasta en los pisos. Y entonces el tema es que el amonio cuaternario es igual, tiene la misma acción, y el amonio cuaternario, por ejemplo, viene de limón, viene de lavanda, en cambio el cloro viene de cloro, y no hay forma de cambiarle el olor. Entonces es bien importante eso. Evaluar por parte de los profesionales los productos que se proveen. Siempre el comité de infecciones o el programa de infecciones o la oficina, hay una oficina que está mirando siempre qué está usando para limpiar. Porque no es que el tercero que ha sido contratado viene con su... No, tiene que usar lo que el hospital les dice lo que tiene que usar, ¿ok? Se debe utilizar un sistema compatible entre equipamiento y productos de limpieza. El profesional en limpieza siempre debe certificar si los productos de higiene como jabón, papel son suficientes para atender las necesidades. Casi siempre, esto es en otras partes, ¿no? Pero en nuestro medio casi siempre es el tema del jabón, de la toalla, porque esto más se da lo hacemos nosotros, ¿no? No lo hace la personal de limpieza, ellos limpian las ventanas, todo esto tiene que estar bien limpio y nosotros nos ocupamos del resto. Para los pacientes en aislamiento de contacto se recomienda el uso del kit de limpieza. Esto es en el caso que tú tengas los cuartos aislados. Por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente que tiene sarna noruega, que es como la carosis masiva, un paciente que tiene un germen multiresistente y el doctor ha pedido que lo aíslen, todo debe estar en su cuarto para él. Van a limpiar ese cuarto, el kit para él. De ahí no debe salir para el resto. Eso individualizado. Ajá. Los paños de limpieza, pisos y paños de mobiliario deben ser enviados preferentemente a la lavandería. Los discos de las enceradoras, claro, porque muchas veces hoy le pasan a los, más que todo, le ponen cera de loza, ¿no es cierto?, para proteger. Estos discos también al final tienen que ser limpiados y te especifica que tienen que estar bien limpios después de haberlos usados, ¿no? Todos los equipamientos deben estar limpios al término de la jornada de trabajo. Siempre señalizar, claro, lo bueno que hoy día sí se nota, ponen su piso mojado, ¿no? No pase por aquí. O sea, hay realmente muchos señalizadores que se están usando y que muy bien se hace, ¿no? La frecuencia de la limpieza se debe ajustar a cada servicio de acuerdo al protocolo de la institución. Y la desinfectación, ¿no?, periódica debe ser realizada. Por ejemplo, cuando aparecen cucarachas. No es que van a echar y van a nebulizar. Hoy día las cucarachas se pueden eliminar usando estos geles, ¿no?, que tú los pones en los sitios donde sabes muy bien que hay restos. Y de esta manera eliminas totalmente las cucarachas. Igual, para las hormigas, especialmente cuando hay jardines, porque las hormigas vienen por todo lo dulce, rapidito. Entonces tú también, hoy día hay aparatitos o polvitos que tú pones en la ventana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa importante que yo también les menciono, porque en mi hospital hubo problemas con las ventanas. Si esta ventana, por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo ahí un jardín que tiene árboles. Entonces, tengan por seguro que ustedes van a tener palomas. Y esas palomas van a tener un nido, van a buscar un nido. Y casi siempre buscan el nido donde es caliente, en los aires acondicionados. Entonces, siempre tengan cuidado, porque, por ejemplo, en mi hospital hubo un problema de que bajaron unos piojitos de las palomas por la pared. Y la cama de los niños estaba muy pegada a la pared y se metieron a la cama de los niños.
y de pronto encontramos viendo a los niños picados en la espalda, unas cositas pequeñitas, y decíamos, qué raro, ¿qué es esto? Y una de las chicas que era muy, o sea, veía muy bien, porque tiene que ver, bueno, vi un puntito negro, un puntito, es un puntito minúsculo, ¿ah? Y ella agarró un esparadrapo y pum, lo puso ahí y eso nos mandó, y fuéramos al microscopio y era un piojo de paloma. Esto sucede y lo digo, porque casi siempre en los hospitales siempre tenemos jardines, árboles, y no miramos que las palomas, claro, qué lindo las palomas, ¿no? Ensucian todo, pero también producen este tipo de lesiones en los pacientes, hay que tener mucho cuidado y por eso es buena la desinfectación, estar mirando, colocando, y estos tienen así una filita que tú ni la miras de acá de lejos, tiene que ser muy cerca para que te des cuenta, es increíble. La desinfección es la destrucción de los microorganismos usando germicidas clínicos, como hemos hablado, ¿no? Y también se hace desinfección en un aparato. Hay un aparato que se llama desinfectador, ¿ya? Que lo hace a 75 grados y tú puedes hacer, y a eso le llaman la sanitización en Brasil. Que tú, por ejemplo, los respiradores, todo lo que es de terapia ventilatoria, lo metes a un no es autoclave, sino una máquina que es sanitizante, y ahí a 75 grados, con vapor y esto se desinfecta. Se desinfecta. No. Ah. Claro, es diferente. Aquí estás haciendo desinfección, no estás esterilizando. Cuando usas gas, estás esterilizando, que es diferente. Y ahí hay que tener bien claro que nosotros no vamos a esterilizar superficies. Súper. Y estamos hablando de superficies inertes, inanimadas. Porque si estamos hablando de la superficie, en el caso de un respirador, es un insumo. Y este respirador claro, es inerte, pero va a ser usado y tú quieres, como es intercambiable para otro paciente, tú lo puedes esterilizar. Es diferente de la mesa de trabajo, es diferente de la cama del paciente, etcétera. Y los germicidas químicos que hay, el principio, mire, es un factor de riesgo para ellas, pero si se pone en contacto con una puerta de entrada al huésped o si se facilita o obstaculiza las medidas de control y prevención. Estos son los reservorios que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a mirar, por ejemplo, los filtros de aire. Ahí podemos encontrar Aspergillus. Los falsos cielos, por ejemplo, este es un falso cielo. Entonces, y yo me acuerdo que en algún momento cuando una vez limpiaron, no saben la cantidad de polvo que salió. Entonces, eso tiene que hacerse sin pacientes en las salas. ¿Se dan cuenta? Los materiales contra fuego, o sea, donde está para cuando hay incendios. Así es, eso. Ahí dice, puedes encontrar Aspergillus, que esto es polvo. El humidificador, nebulizador, ahí sí puedes encontrar gérmenes que nosotros conocemos. Especialmente en el frasco nebulizador que tú lo dejas en el agua ahí mucho tiempo. Cada vez que tú usas eso, tú tienes que sacarlo, lavarlo, limpiarlo y dejarlo vacío hasta que tengas otro paciente. Porque si lo dejas ahí, no sabes cuánto tiempo, puede haber Acinetobacter baumannii, Legionella, Pseudomonas aeruginosa. Cuando se hacen las construcciones y hay una inadecuada ventilación, también puedes tener Aspergillus. El Aspergillus es un hongo filamentoso. Especialmente en las renovaciones tú las puedes encontrar. Aquí, germicidas contaminadas con Pseudomonas. Esto, por ejemplo, para decirle el cloro, se inactiva ante presencia de materia orgánica y puede contaminarse con Pseudomonas. En la diálisis, el agua que se usa en la diálisis, gérmenes gram negativos. En los vendajes elásticos, que si los reusamos tienen que estar bien lavados y tienen que estar lavados con agua caliente. En los endoscopios, salmonela y pseudomonas. En el agua potable también podemos encontrar. Por eso ustedes han visto en un hospital, en el año se hace siquiera 4 testeos desde el punto donde llega el agua del agua potable, de donde llega, del sitio del reservorio, del caño del quirófano, del caño de nutrición. Hay varios sitios que se testea para ver que no venga con estos contaminantes. Las traducciones de presión, los termómetros rectales, alimentos también que puede haber, especialmente alimentos que no están cocidos, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿cómo sufrimos de este bicho que está produciendo mucho,
¿cómo se llama? Gastroenterocolitis, ¿no? ¿Cómo se llama? Helicobacter pylori. Sí, todo el mundo. ¿Por qué? Porque la verdura mal lavada. Y porque comemos en la calle y en la calle no sabemos si está bien lavada. Y los instrumentales de la parte de urinaria, ¿no? Si no están bien desinfectados, estamos hablando de instrumentos que se manejan en procedimientos de esto. Y la desinfección de superficies, esto es lo que ya les, de nivel intermedio, una frecuencia reiterada en el día. Y por ejemplo, cuando sale el paciente, se va de alta, hay que limpiar. Pero diario se limpia aunque esté con el paciente, y esa es la desinfección concurrente. Y cuando se va de alta, hacemos la desinfección terminal, ¿ok? Movilizando todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Algo, Iván? Ya. Entonces, en la concurrente hay que tener limpieza y mantención. Mantención en el sentido de cuidar siempre muchas veces, por ejemplo, las puertas, cómo las destruyen las puertas porque las golpean cuando sacan la camilla. Tenemos que tener sumo cuidado. Las puertas de las habitaciones tienen una medida. Y si pasa todo el cuidado, haz de cuenta que es tu casa y tienes que cuidarlo. Yo veo en el quirófano, hasta le hemos puesto a la pared metal porque era terrible, ¿no? Sí. Cuando sale camillero cree que está yendo con un carro, Dios mío. Y la desinfección terminal, el objetivo principal es la desinfección. ¿Qué usamos? Amonio cuaternarios de la cuarta y quinta generación. Fenólicos también hay, pero los fenólicos huelen muy fuerte y a la gente que limpia no le gusta porque le irrita la nariz. Y los clorados, ¿ok? Clorados, estos efectivos con un pH ácido, muy de amplio espectro, pero se inactiva ante presencia de materia orgánica, como dice acá. En aguas duras y detergentes, no se debe combinar con detergentes. En los amonios cuaternarios son los mejores que hay en el mercado hoy día, y hoy, pues, como les digo, la cuarta y quinta generación y la sexta es para superficies altas. Fíjense, esto está siendo realmente muy bien en el medio y está causando. Entonces, las instituciones de salud tienen áreas clínicas, tienen áreas de apoyo a las áreas clínicas, apoyo administrativo y apoyos básicos. Y tenemos que ver cómo se debe limpiar cada área. Cada área no se va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener un mantenimiento de las áreas de los pacientes, de los pasillos de las áreas de pacientes, de los pisos de los quirófanos, ¿no es cierto? Y de las áreas de apoyo en general. Los baños es lo último que se limpia. Y es lo último donde ahí sí se puede usar cloro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayólicas, estamos hablando, sí podemos usar cloro, ¿ya? Una limpieza profunda de los pisos, desinfección de los pisos. Casi todos los centros de establecimientos de salud tienen que tener un manual de aseo de zonas de alto riesgo, y estos son los principios básicos. Los útiles de aseo tienen que tener su sitio para que lo guarden. Ellos tienen que tener una área donde van a atender y se va a secar sus mopas, sus trapeadores. Y hay que respetar la dilución y el tiempo de contacto con los productos, usar protectores de seguridad y respetar las normas de cada área. Yo les quiero contar, cuando yo fui a estudiar control de infecciones en el año 1994, me acuerdo muy bien que nos dieron un cuento, un profesor dijo, les voy a contar para que se les grabe, porque se me grabó, ¿eh? Era un cuento de que, por ejemplo, cuando tú estás en una área y tú no te fijas lo que hace el resto. Dice que en este hospital del siglo pasado, cada viernes por la mañana, ya habían pasado 2 viernes, tenían un problema que se estaba muriendo el paciente de la cama 333 que estaba en la esquina. Y entonces ya se habían muerto 2 y estaban preocupados porque esto no había pasado. Y no se daban cuenta qué es lo que estaba pasando y se pusieron a investigar. Y de pronto, ya cuando se pusieron a investigar y todos estaban alertas, ¿qué pasa el viernes era pero así, como Sherlock Holmes, se dieron cuenta que cada viernes por la mañana la señora de la limpieza venía, desconectaba el ventilador del paciente y conectaba su aspirador. Eso les cuento porque es importante que cuando nosotros manejamos pacientes críticos, nosotros estamos alertas de todo. Tenemos que estar mirando todo, incluido esto que les digo. ¿Qué hace el personal de limpieza? ¿Cómo está limpiando? ¿Dónde está enchufando su equipo? Imagínense, se murieron 2 pacientes y nos contó eso y nos quedamos, no sabíamos si reírnos o solamente decir wow. Pero es chistoso. Pero el profesor nos contó eso para que nosotros tenemos que estar alertas. Y esta es la rutina que cada uno va a tener, una rutina de áreas profundas,
¿no? Y esto para aprender nosotros más o menos qué es lo que tiene que tener, sus compresas, sus guantes, porque esto sí nosotros podemos, no, de repente la palabra muy fuerte, supervisar, pero sí tengo que estar atenta y saber, porque yo le voy a decir, ¿y dónde está tu balde? ¿Y dónde está tu esto? ¿Y dónde está? Porque no se trata de venir a limpiar como a ellos les da la gana. ¿Se dan cuenta? Ahora, mucho se ve, cuando yo, por ejemplo, hace poco fui a una clínica, ¿no? Y eran las 9 de la mañana y estaban limpiando los baños. Y yo decía, ¿por qué no limpian en la noche? Porque eran las 9 de la mañana. O sea, es bien pesado cuando tú estás entrando al baño y están limpiando, ¿sí? Entonces, todo tiene que tener un horario y tratar en lo posible de no hacer la bulla y todo lo demás, ¿no? Esto es para las áreas contaminadas, ¿no? Y esto es un poquito un fluxograma de la limpieza de superficie sin presencia de materia orgánica. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Miren, siempre secar al final. Y esta es con presencia de materia orgánica. Y esto les ayudaría posiblemente para cuando ustedes ven que los chicos no saben, oye, lee esto, ¿no? De esa manera. Esto es el equipo de protección personal. Esto es la parte de desinfección de superficies. ¿Alguna pregunta al respecto?